Noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título paciencia. Digan conmigo paciencia. Una vez más, paciencia. ¿Cuántos de ustedes consideran que necesitan paciencia? Hace unos momentos leía una imagen que decía, cuando repartieron paciencia, yo me salí de la fila porque ya se habían tardado demasiado. Y yo creo que hoy estamos viviendo en un tiempo generacional que se caracteriza porque las personas suelen buscar la inmediatez, desean las cosas instantáneas y muy pocos aprenden a valorar los procesos que nos llevan al punto donde Dios desea que estemos. Ojo, no estoy diciendo procesos que nos van a llevar hacia donde nosotros queremos. Porque muchas veces los procesos de Dios nos llevan por caminos diferentes, distintos a los que nosotros quisiéramos. Y sabe, a veces vamos a enfrentar situaciones que, si bien aparentemente son un desafío para nuestra vida, pudieran representar un oprobio para nuestra vida, pero que sin duda si los vivimos a la manera de Dios, vamos a tener de ellos bendición, de tal manera que podamos ser transformados a imagen de Cristo. Pero antes de continuar sobre este tema, me gustaría que abriéramos la Biblia y por favor yo le invito a que abra su Biblia allí en el segundo libro de Crónicas. Vamos al segundo libro de Crónicas y vamos por favor a leer el capítulo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 17. Y ponga mucha atención en lo que la palabra del Señor desea hablar a nuestra vida. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo, ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Me llama mucho la atención la expresión en la cual el Señor nos dice, quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Y esta instrucción pareciera muy sencilla, pero ¿a cuántos de nosotros realmente nos cuesta trabajo quedarnos quietos? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues es que le comentaba que hoy vivimos en un periodo de la historia en el que abunda la impaciencia. Como seres humanos anhelamos la inmediatez y pareciera que cuando atravesamos por procesos o situaciones que demandan de nosotros paciencia, muchas veces en lugar de abrazar el proceso y aprender a confiar en el Señor en medio de la espera, pareciera que de pronto Dios nos dice, ¿sabes qué? No puedo ayudarte. En esta ocasión no tengo la capacidad de apoyarte. Por favor, hazlo tú. Y es que si somos honestos, todos de alguna manera o de alguna forma nos cuesta desprendernos de aquello que consideramos ilusoriamente en nuestra mente que tenemos en control. Y la realidad es que muchas de las experiencias que como seres humanos tendremos nos habrán de enseñar lo contrario. Es decir, en la vida, escuche con atención, son muy pocas las cosas o situaciones de las cuales podemos tener el control. Y para todas las demás necesitamos paciencia. Si no lo puedes controlar, si no lo puedes cambiar, si el proceso te implica un tiempo de espera, tú necesitas paciencia. Y es que esto es maravilloso, porque vamos a ver a través de esta enseñanza cómo crecer en paciencia va a transformar nuestra manera de vivir. Déjeme decirle que la paciencia no es una actitud de indiferencia ante las circunstancias que enfrentamos. Hay personas que de esa manera abrazan la paciencia y se vuelven indiferentes. Cuando la Escritura nos dice aquí en el verso 17, ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos. Pareciera que la Biblia nos dice que debemos cruzarnos de brazos y olvidarnos que lo que está aconteciendo en torno a nosotros nos resulta importante.
Pero no es lo que la Biblia nos está diciendo. Lo que la Biblia nos sugiere es que tengamos una espera activa. No es que seamos indiferentes, no es que dejemos de darle importancia a lo que estamos viviendo, pero sí que aprendamos a esperar y a confiar en el Señor. Es por eso que les digo que la paciencia no es una actitud de indiferencia ante las circunstancias que enfrentamos. Tampoco es una actitud pasiva en la que simplemente vamos a permitir que la vida transcurra de forma circunstancial. Pues ya yo no sé nada, a ver qué es lo que sucede y como las cosas avancen y solitas se den, pues así será. Esa era la voluntad del Señor. Eso no es tener paciencia. Tener paciencia es aprender a gobernar sobre nuestros impulsos para buscar una salida adecuada a cada circunstancia que nosotros enfrentamos. Así que, amados hermanos, más allá que ver la paciencia como una actitud de indiferencia o simplemente como el abrazar una actitud pasiva, debemos de darnos cuenta que la paciencia es una actitud que Dios desea que desarrollemos a fin de fortalecer nuestro carácter cristiano. Diga conmigo, si yo fortalezco mi paciencia, también fortalezco mi carácter cristiano. Y si fortalecemos nuestro carácter cristiano, déjeme decirle que vamos a poder manifestar en nuestro diario vivir la naturaleza y el carácter de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado diciéndole al Señor, es que yo quiero ser más como Cristo, hazme más como Cristo? Pero no estamos trabajando en el área de nuestro carácter cristiano. Y una de esas áreas es la paciencia. Queremos ser como Cristo, pero somos impacientes. ¿Sabe? Necesitamos de la paciencia porque cuando atravesamos por adversidades, muchas veces, al no tener paciencia, vamos a perder el control. Pero si tenemos paciencia, vamos a controlar la forma en la cual respondemos ante la situación que estamos enfrentando. No te estoy diciendo que la paciencia te va a dar la victoria o la capacidad de controlar la situación que enfrentas. Como ya te mencioné, muchas cosas en nuestra vida no vamos a poderlas controlar. Jamás tendremos el control de ellas. De hecho, permíteme decirlo así, jamás lo hemos tenido. Pero la paciencia nos va a ayudar a autogobernarnos para poder proponerle a la circunstancia una solución, una respuesta que nos permita avanzar en el proceso. Esto es muy importante porque necesitamos entender que muchas situaciones que enfrentemos nos van a resultar ofensivas, dañinas e incluso perjudiciales. Y sabe una cosa, no podemos simplemente permitir que la vida se nos vaya como agua entre los dedos. Necesitamos ser propositivos para la vida y la paciencia nos va a ayudar a hacerlo. Porque de esa manera nosotros vamos a poder ofrecer una respuesta inteligente y no simplemente nos vamos a dejar arrastrar por nuestros impulsos y volvernos creyentes reaccionarios. Gente que sí, con la Biblia bajo el brazo, con el Jesús en la boca, pero apenas le dicen mi alma y la persona ya está reaccionando. ¿Qué tan paciente eres? ¿En tus relaciones interpersonales? ¿En tus relaciones laborales? ¿Qué tan paciente eres con los procesos que de repente llegan a tu vida? Déjeme contarle una cosa, y es que hace años se puso de moda entre los cristianos que estos se identificaran colocándole a sus automóviles un pescadito. ¿Recuerda esto? Tal vez usted fue de esas personas que le puso a su auto un pescadito para que la gente sepa que mi fe es la de Cristo, ¿verdad? Mucha gente pensaba que de esa manera daba testimonio, pero la verdad es que en mi experiencia podría decirle con toda honestidad que muchos de esos creyentes que querían dar testimonio de su fe a través de una calcomanía, a través de una imagen que pegaban a su auto en forma de pescadito, en realidad ellos no necesitaban un pescadito, ellos necesitaban un tiburoncito. Y es que sus actitudes al volante dejaban mucho que desear. El prójimo les pedía el paso y ¿qué hacían? Le aventaban la lámina.
Y decían, ay, mira, lo lleva un pescadito. Lo que necesitaba ese hermano era un tiburoncito. Y sabe, creo que como hijos de Dios, no solo debemos de disponernos para crecer en esta área tan importante, en la manifestación del carácter en la vida del creyente, sino que también nos es necesario aprender a menguar para que el fruto del Espíritu en nosotros manifieste esta cualidad que se da en la naturaleza de una persona santa. El apóstol Pedro dice que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Así que debemos de manifestar el carácter y la naturaleza de un pueblo santo. Y tu impaciencia, créeme, que arruina más tu testimonio de lo que te puedes imaginar. Cuando tú estás teniendo siempre tu mirada en el resultado y dejas de disfrutar el proceso y el proceso se alarga, comienzas a acumular en tu mente y en tu corazón emociones que poco a poco comienzan a corromperte y a generar inestabilidad dentro de ti. Así que tal vez estás atravesando por un proceso difícil, por un proceso duro, y lo que debes de saber es que lo que necesitas realmente no es ni siquiera la solución al problema. Si tú realmente quieres al final de cuentas ganar, sin importar el resultado del proceso, tú necesitas añadir a tu vida. Necesitas crecer de manera personal. Y creo que si hay algo en lo cual vale la pena crecer, es en la paciencia. Muchas veces como personas acostumbradas a una vida agitada, al estrés y a muchas situaciones que pueden llegar a afectar nuestra estabilidad emocional y la paz que en nuestro corazón pudiera haber, llegamos a pensar que si las cosas que anhelamos no se dan en la forma o en el tiempo que nosotros deseamos, pues necesitamos meterle un poco más de presión al asunto. Pensamos, necesito recuperar el control. Y la verdad, amados hermanos, es que como te mencionaba, hay muchas cosas de las cuales jamás hemos tenido el control. Nos hemos generado esa ilusión en nuestra mente. Y cuando las situaciones dan un giro y comenzamos a vivir un proceso que requiere en nosotros paciencia, muchas veces creemos que una respuesta más agresiva de nuestra parte puede devolvernos ese aparente control. Y sabe, hay cosas de las cuales jamás usted tendrá el control, jamás lo ha tenido. Ahora bien, si trabajamos en nosotros mismos, podremos aspirar a que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos concede el ser pacientes y que nosotros, a través del dominio propio, podamos aprender a esperar activamente, depositando toda nuestra esperanza en el Señor. Cuando una persona se arma de esta actitud y decide ser paciente en medio de sus procesos duros o difíciles, que para muchos va a ser realmente una labor titánica, porque mire, hablar en lenguas es fácil, orar por los enfermos es fácil, pero tener paciencia implica tener autocontrol y confiar plenamente en el Señor. Para muchos cristianos, compartir de Cristo es fácil. Participar de una actividad piadosa dentro o fuera de la iglesia es sencillo, pero cuando los de repente de la vida llegan a ellos, el tener paciencia ya es otra cosa. Esa situación para muchos pudiera resultar realmente en algo complicado y difícil de poder llevar a cabo. Yo no sé cuántos de ustedes se están identificando con estas actitudes. Pero, amados hermanos, necesitamos ser transformados en la actitud de nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos comprobar que en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, aun cuando la gente en derredor buscara nuestro mal, si nosotros añadimos a nuestra persona, nos construimos en carácter y le permitimos a Dios forjar en nosotros el carácter de Cristo, ganaremos sin importar la forma en la cual finalmente se desarrolle el proceso. Un hombre, una mujer pacientes tienen la capacidad de trascender más que una persona que es impaciente. Piense por un momento en cuántas situaciones que pudieron haberse controlado
se convirtieron en un problema por causa de su impaciencia. ¿Cuántos negocios posiblemente se vinieron abajo? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que afectaron el curso de nuestras vidas simplemente porque no supimos ser pacientes? Mire, considere lo siguiente. Vea esta imagen. Vemos allí a una mujer sufriendo, una mujer que está angustiada. Y déjame leerle lo que tenemos allí en la pantalla. Y dice, muchas de las situaciones que nos provocan ansiedad y desesperación son situaciones que no podemos cambiar y negarnos a aceptar dicha realidad pensando que esforzándonos más o teniendo una reacción más fuerte, quizá nos sobraría el milagro. ¿Cuántos de ustedes están esperando el milagro? Que las cosas cambien si ustedes le ponen más carácter, si le ponen más energía, si le ponen más fiereza a esa situación injusta que están viviendo. Muchas veces llegamos a pensar que si nosotros nos comportamos de una manera más reacia, entonces la gente se va a dar cuenta de quiénes somos y nos habrán de respetar. ¿Saben? La realidad es que muchas veces el que nosotros comencemos a reaccionar de una manera impulsiva, en lugar de mejorar la situación que estamos enfrentando, la va a empeorar. Por eso es que digo aquí al final, sin embargo, hay situaciones que solamente requieren paciencia. Diga conmigo, paciencia. Hay situaciones en la vida que no requieren de tu ferocidad, no requieren de tu fuerza, no requieren de que tú les demuestres cuál es tu enorme capacidad para poder reaccionar de forma contundente ante sus agresiones o ante la situación que estás experimentando. No, hay situaciones que solo requieren de tu paciencia. ¿Y sabes? Si no se las brindamos, dice ahí, nos provocará frustración. ¿Por qué? Porque ni siquiera las vamos a cambiar, porque no por mucho que te enojes, no por mucho que grites, vas a hacer que la gente cambie de opinión. Es que yo quisiera que la gente me entendiera. Pero ¿tú crees que exasperándote, gritando, manoteando y teniendo actitudes que lejos de darle a las personas seguridad, a tu contraparte paz, confianza, las cosas van a cambiar? ¿Sabes? El problema es que no hemos sido renovados en la actitud de nuestra mente y no hemos valorado el hecho de que en este mundo hemos sido colocados por Cristo para hacer luz. Muchos cristianos cuando entran en un proceso, en una etapa de problemas, de dificultades, créanme, se olvidan de que son cristianos. Se bajan de la cruz. El apóstol Pablo, me refiero a esta expresión del apóstol Pablo que él dice, porque yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y cuántos creyentes cuando comienzan a atravesar por esos problemas, por esas circunstancias que de repente aparecen en su vida, se quieren bajar de la cruz? Imagínese usted al apóstol Pablo diciendo, yo estoy juntamente con Cristo crucificado, pero nadie me comience a picar la cresta porque entonces van a saber quién es Saulo de Tarso. Oye, pero si ya eres Pablo. No, 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 no. Yo en la iglesia soy Pablo, pero fuera de ella, búsquenme y se van a encontrar con Saulo. Óigame, entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? ¿Y cuántos de nosotros estamos teniendo esa misma actitud? ¿Somos Pablo en la iglesia, pero Saulo en la calle? ¿No nos damos cuenta que de esa manera no estamos manifestando de una forma real y tangible el fruto del Espíritu en nosotros? Recuerde cuáles son esas características del fruto del Espíritu. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y les dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Se da cuenta? Entonces tener paciencia tiene que ver con trabajar en mi persona y desarrollar esta actitud, pero por el otro lado atreverme a menguar para que Dios a través de su Santo Espíritu forje en mí el carácter de Cristo y yo pueda manifestar esta cualidad que nos brinda el fruto del Espíritu. Muchas veces hemos escuchado un dicho popular que dice algo así: Roma no se construyó en un día.
Y esta es una verdad muy sencilla que nos ayudaría a comprender que hay situaciones en nuestra vida que requerirán de nosotros, pero no como imaginamos. Quizá en una situación familiar o de pareja en la que hay problemas y de repente se recurren a reacciones ásperas, agresivas, pensando que quizá de esa forma podremos imponernos y recuperar el control que sentimos que hemos perdido. Pero la realidad, amados hermanos, es que en muchos casos, ¿será que simplemente necesitamos enfocarnos en lo que nosotros estamos percibiendo, sintiendo, a fin de poderlo controlar y proveerle a esa situación a través del ejercicio de nuestra paciencia, de una respuesta, escuche con atención, que nos acerque a la solución? Una respuesta áspera, una reacción violenta, lejos de acercarte a una posible solución, te aleja de ella. Y es que en la vida vamos a enfrentar muchas situaciones que no vamos a poder solventar de forma inmediata. Hay quienes piensan, voy a gritar para establecer control y solucionar las cosas. Voy a comenzar a actuar de forma agresiva, a intimidar para de esa manera demostrarles quién tiene el control y quién tiene la fuerza. ¿Sabes? Cuando se llega a tener un conflicto o surgen los de repentes en nuestra vida y llegan los procesos difíciles, procesos de estrechez, la gran mayoría de ellos no se van a resolver con inmediatez. ¿Sabes por qué? Porque muchos de estos, aunque nosotros lo podamos ignorar, traen consigo un trasfondo que llevó tiempo forjar el proceso, forjar el de repente que te está afectando. Entonces no pienses que alzando la voz, gritoneando o tomando actitudes de menosprecio hacia otros, vas a recuperar ese control, porque en realidad no lo tienes. Y es necesario que entendamos que en esta vida muchas situaciones que enfrentemos no les vamos a poder dar una solución inmediata. Es más, jamás podremos ofrecer una solución mediante una resolución. Yo decreto, yo establezco. No, hay procesos que, aunque lo decretes, aunque lo establezcas, aunque digas lo que digas, no vas a poderle dar una solución. ¿Cómo entonces se resuelve un problema? Digan conmigo, con paciencia. Porque la paciencia nos puede aproximar a una solución. No te va a dar la solución, porque para llegar a la solución vas a requerir de paciencia en cada paso. Pero conforme tú tienes paciencia, la paciencia te aproxima a la solución. Y es que allí está la clave del éxito. Muchos de nosotros, sobre todo las personas que tienen demasiada impaciencia, están enfocados en solucionar el problema. Lo quiero solucionar, pero ya. No, hay cosas que van a requerir de paciencia, de un proceso, y la clave del éxito está en irnos acercando a la solución. Es efímero, es ilusorio pensar que si de repente estamos atravesando por un proceso, ya sea interpersonal o circunstancial, en el cual nos vemos afectados, lo vamos a solucionar de forma inmediata. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores que no hemos controlado ni controlaremos. Entonces yo necesito trabajar en mí. ¿Para qué? Para que dicho proceso o dicho conflicto interpersonal no me consuma. Ahí está la clave del éxito, porque al tener paciencia, tú puedes acercarte, tú puedes aproximarte a la solución del conflicto, una decisión a la vez. Cuando enfrentamos problemas y tratamos de darle solución inmediata, a veces empeoramos las cosas, o dígame si no. ¿Cuántas veces usted ha querido insistir en un punto y la situación genera molestia tal vez en su contraparte y usted insiste porque lo quiere solucionar ya? Yo quiero que esto se aclare ahorita. Y en lugar de que eso mejore la relación, la termina rompiendo, termina usted enfrentando una situación para la cual no estaba preparado y que es más, ni siquiera usted deseaba. Por eso, amados hermanos, nos es necesario el aprender a dominar nuestros impulsos y reacciones.
De tal manera que aunque no podamos controlar lo que fuera de nosotros acontece, podamos controlar lo que dentro de nosotros sucede. Repita conmigo, si yo soy paciente, aunque no pueda controlar lo que fuera de mí acontece, podré controlar lo que dentro de mí sucede. Y es que cuando enfrentamos situaciones que no podemos controlar o comenzamos a tener problemas interpersonales que afectan nuestra paz y nuestra estabilidad, muchos de nosotros estamos experimentando fuegos artificiales en nuestro interior y no de fiesta, sino de alarma. Comenzamos a experimentar situaciones que comienzan a consumirnos. Y sabe, debemos de recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo se las da, yo se las doy. El mundo requiere de que tú reacciones. El cielo espera que tú respondas. Y es que hay una enorme diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar requiere solo de un impulso, pero responder requiere de un análisis. Entonces reitero, mientras que el mundo exige que reacciones, el cielo espera que respondas. Y no vamos a poder responder ante los problemas que estamos teniendo con terceras personas o ante las situaciones que estamos enfrentando si no nos revestimos de paciencia. Dile a la persona que tienes a tu lado si hay alguien a tu lado y si no, repítelo para ti mismo. Yo necesito revestirme de paciencia. No te salgas de la fila porque tarda demasiado la repartición de la paciencia. Tienes que aprender a esperar. Tienes que aprender a confiar en el Señor. Ay, es que eso no es para mí. Yo la verdad soy muy impaciente y a mí me resuelves rápido o me voy. ¿De cuántas cosas no te estás perdiendo por tu actitud? ¿Cuántas cosas no estás destruyendo por tu actitud? Imagínese que nos dedicáramos nosotros a la albañilería. Yo recuerdo cuando construí la casa donde vivo, la cual es también su casa. Y recuerdo haber hablado con el maestro de obra cuando se echaron las losas. Y en una de esas losas recuerdo haberle preguntado, ¿y cuánto tiempo vas a tener allí la cimbra? Sosteniendo pues toda la mezcla de cemento, varillaje, grava, todo lo que se emplea para establecer una losa en una casa. Y él me dijo, pues más o menos debemos de rentarla por lo menos 3 semanas. ¿Qué requiere eso? Paciencia. Imagínese si yo le hubiera dicho, no, con 3 días basta, ¿para qué voy a estar gastando en rentar una losa 3 semanas? No, yo lo quiero rapidito. Es más, ponle un acelerador para que eso cuaje más rápido y endurezca. Sí, ándale, hazlo y en el primer movimiento de tierra vas a tener unas cuarteaduras de lado a lado. Por impaciente. ¿Cuántas veces en nuestra vida hay procesos que requieren de tiempo, de paciencia, de confiar en Dios, de autoconstruirnos mientras vivimos el proceso? Y hay personas que dicen, no, yo voy a tomar mis decisiones y toman decisiones unilaterales. Piensan que su estrategia, y lo pongo entre comillas, es la correcta cuando no saben que jamás han podido controlar las situaciones que en torno a ellos acontecen y que lo único que deberían de enfocarse en controlar es aquello que en su interior, en su mente y en su corazón está aconteciendo a causa de lo que externamente pudiera estarles afectando. Reitero, una persona que es paciente no se vuelve insensible al entorno, aprende a controlarse internamente para responder al entorno. Y esto, amados hermanos, es sumamente valioso. ¿Sabes? Para adquirir ese control, necesitamos aprender a sujetar nuestros pensamientos, nuestras emociones, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, de tal manera que podamos tomar una actitud ante la adversidad que nos acerque a la solución que nos brinde paz. Y la verdad es que nosotros somos los constructores de nuestra vida, somos los arquitectos de nuestro destino.
Porque cuando no mostramos paciencia en un proceso y lo abortamos o lo alteramos, también vamos a sufrir las consecuencias de ello. Considere lo siguiente, mire, segunda a los Corintios, capítulo 10, versos del 4 al 6. Y vea lo que el apóstol Pablo dice bajo la unción del Espíritu Santo. Considere estas palabras que son realmente una bendición para aquel que las abrace. Y dice la Escritura así: las armas con que luchamos no son del mundo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en medio de una situación que requiere que usted pelee? Y muchas veces incluso citamos, ¿verdad?, la Escritura, ahí cuando Dios le dice a Josué: solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Y tomamos esa expresión de la Biblia como nuestro estandarte. Y la Biblia dice que yo me esfuerce y que sea valiente. Pero la sacamos de contexto y nos volvemos impacientes. Muchos de nosotros vamos a enfrentar en la vida situaciones que nos resulten incómodas, que nos resulten dolorosas, que nos resulten difíciles de asimilar. Tú no puedes controlar cómo la gente que está en torno a ti va a reaccionar ante las diferentes situaciones que pudieras enfrentar en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral. Tú no puedes controlar cómo las situaciones en torno a ti se den, pero sí puedes controlar cómo dentro de tu corazón acallas las tormentas y comienzas a enfrentar los procesos de una forma prudente, sabia, aprendiendo a tener paciencia. Dice la Escritura, las armas con que luchamos no son del mundo. Tú no puedes enfrentar los problemas y las situaciones que vives como lo hace el mundo. Te reitero lo que hace un momento mencioné: el mundo exige que tengas una reacción. Pero el cielo espera que des una respuesta. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Sabes que la paciencia tiene un poder impresionante? Más adelante te lo voy a mostrar con la Escritura. ¿Cuál es el poder de la paciencia? Y cómo la paciencia puede darte la victoria en medio de situaciones complicadas. Reitero, paciencia no es cruzarse de brazos, paciencia no es ser indiferente, paciencia no es tener una actitud pasiva ante aquellas situaciones que en torno a nosotros suceden. No hemos sido llamados a estar inertes en esta vida y dejarnos llevar por lo que las situaciones circunstanciales determinen para nosotros. No, hay que tener una vida intencional, y ser paciente es muy intencional, porque es parte de nuestra estrategia para poder derribar fortalezas, porque es lo que dice la Escritura. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Escuche: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Cuántas veces usted por impulso no ha tenido el deseo de vengarse? ¿Cuántos de ustedes no han querido vengarse? ¿Cuántos de ustedes no se han vengado? Si usted hubiera tenido paciencia, no cargaría con una cicatriz. Porque déjeme decirle que cuando usted se venga, también se hiere a sí mismo. Cuando usted es injusto o cuando participa de una injusticia, usted se lastima a sí mismo. Entonces, para ser paciente, lo primero que necesitamos entender es que hemos recibido el recurso o la capacidad para hacerlo de parte de Dios. Ay, pastor, pues ¿dónde busco paciencia dentro de mí? Dígame, porque yo no recibí. Si eres un hijo de Dios, Dios te ha dotado de todo lo que necesitas para reflejar el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Simplemente menguar. Menguar para que el Espíritu Santo trabaje en ti y manifieste el fruto del Espíritu, que es paciencia. Y al mismo tiempo, estar determinado a gobernar sobre tus pensamientos, llevándolos a la cruz para que a través de tu caminar, a través de tu vivir, se manifieste la vida de Cristo. Me dice el apóstol Pablo y continúa: ¿estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes? ¿Sabes por qué muchas veces Dios no está interviniendo en nuestros problemas?
Porque no le cedemos el control, porque somos impacientes. Como mencionaba al principio, pareciera que de pronto Dios nos dice, ¿sabes qué? Con este problema yo no te puedo ayudar. Discúlpame, pero la verdad esto sí sobrepasa mi omnipotencia y yo creo que ahora sí lo resuelves tú. Entonces nosotros tomamos el timón y decimos, ahora sí van a saber quién es los López, quiénes son los Martínez y va a haber nada más. Y sabes, muchas de esas veces echamos a perder las cosas en lugar de mejorarlas. El apóstol Pablo lo dice claramente, vamos a estar dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia o injusticia. Vamos a estar dispuestos, el cielo está dispuesto a intervenir en medio de toda injusticia que tú pudieras estar viviendo de forma circunstancial a través de diferentes situaciones o personas, cuando tú estés dispuesto a reflejar la naturaleza y el carácter de Cristo. Pero si tú tienes una actitud de tiburón, pues difícilmente Dios va a poder obrar en esa situación que estás enfrentando. Tenemos que entender, amados hermanos, que hemos sido llamados y convocados por el Espíritu Santo para reflejar la naturaleza de Cristo. Déjame decirte que en la vida habremos de experimentar diferentes situaciones que nos afecten de diferente manera e intensidad. Ni todo nos lastima, ni todo nos duele. En la vida vamos a enfrentar diferentes situaciones que nos afecten de diferente manera y de diferente intensidad. Sin embargo, para aquellas situaciones que nos provocan esa sensación de descontrol, de enojo, de frustración, requerimos de aprender a cederle el control a Dios de nuestros impulsos. Y eso comienza cuando nosotros decidimos menguar en el área de nuestros pensamientos. El apóstol Pablo decía, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque al llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, entonces tú vas a abrazar aquello que corresponde a la naturaleza y el carácter de Cristo. Y créeme que eso va a requerir que también abraces la paciencia. Es que yo soy como Jesús, pero cuando él estaba en el templo y ardió en ira y comenzó a agarrar a todos a latigazos, por favor, no saques de contexto el texto, porque entonces estarías atribuyéndole a Cristo una actitud que jamás hubo en él. La actitud que gobernó en él fue una actitud de tener sed de justicia. Y su ira fue una ira santa. Y la ira que muchas veces a nosotros nos controla o gobierna es más carnal que nada. Entonces tengamos cuidado para andar tratando de decir o acomodar las cosas a nuestra conveniencia. La Biblia enseña que esta vida es una vida llena de tropiezos. Imposible, dice la palabra de Dios, es que no vengan tropiezos. Y como mencionaba muchas veces, estas situaciones se darán de forma tan repentina que a no ser que estemos madurando en el Señor, no tendremos la capacidad de responder adecuadamente y nos dejaremos llevar por la necesidad que urge dentro de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han sentido que urge decirle así? ¿Sienten de ustedes esa urgencia de decirle a la gente hasta de qué se van a morir? Es que mira, tenían las palabras aquí en la punta de la lengua. Con 2, 3 palabras los hubiera acabado. Sí, pero ¿cómo hubieras quedado tú delante del Espíritu Santo? Y es que debemos entender que actuar impulsivamente, lejos de acercarnos a una solución, nos colocará en una situación más complicada. Por eso, para poder ser pacientes, debemos entrenar nuestras mentes para que en situaciones que surjan de repente tengamos la capacidad, primero, de detener la inercia de nuestros impulsos y dominar nuestra reacción. Eso es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, aguardando en el Señor para dar una respuesta adecuada. El Señor Jesucristo nos lo enseñó de esta manera. Mira, acompáñeme a Mateo capítulo 5. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a leer el verso 39. Bien interesante lo que la palabra de Dios nos enseña y sumamente importante. El Señor Jesucristo hablando, Él dijo, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Este es un pasaje que ha sido malinterpretado por muchos, pero te voy a explicar qué es lo que la palabra de Dios nos quiere comunicar. ¿Por qué? Porque en esta porción bíblica el Señor no está tratando de decirnos que debemos de permitir el abuso. Lo que Él desea comunicarnos es que necesitamos aprender a ser pacientes y a controlar nuestros impulsos, de tal manera que aún al sufrir injusticias no pasemos de ser víctimas a victimarios. Cuando tú te dejas llevar por tus impulsos, créeme, te puedo asegurar que pasarás de ser víctima a victimario y de ser aquella persona en la cual se está ejerciendo injusticia a convertirte en una persona injusta. El responder ante una injusticia, amados hermanos, requiere de paciencia, autocontrol y sabiduría, la cual vendrá como resultado de la guianza del Espíritu Santo a nuestra vida. Sin embargo, cuando no aprendemos a llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y las situaciones que enfrentamos ejercen presión sobre nuestra vida o hay situaciones en las que experimentamos abuso, es cuando poco a poco esos pensamientos desordenados provocan en nosotros enojo y frustración, y de no controlarlos podremos en el momento menos pensado explotar, reaccionando de forma incorrecta. ¿Cuántas veces hemos herido a otros diciendo cosas simplemente porque estábamos enojados? Y es que fue una acumulación de pensamientos desordenados y emociones fuera de control, lo que generó que esa situación se tornara aún más compleja. ¿Cuántas veces no has perdido un empleo simplemente porque los Jiménez no se saben dejar? ¿Cuántas veces no hemos perdido bendiciones de parte de Dios porque pretendemos mantener el control sobre las situaciones que en nuestra vida enfrentamos y tratamos de demostrar que a nosotros nadie nos va a ver la cara? Y la situación, en lugar de mejorar, se vuelve caótica porque reaccionamos en lugar de abrazar la paciencia y responder. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele la otra. No está diciendo déjate abusar, lo que está diciendo es no reacciones por el impulso que esa agresión que te están haciendo está provocando dentro de ti. Muchos de nosotros vamos a enfrentar situaciones complejas en la vida y para darles respuesta que nos aproxime a la solución, requerimos paciencia. Si tú solo estás reaccionando, al final te vas a encontrar muy lejos de la solución y vas a estar acarreando situaciones que van a generar conflicto en tu corazón. Ahora, es posible, que alguna vez nos hayamos metido en problemas por causa de nuestras decisiones. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores y eso nos metió en problemas? Sin embargo, es importante comprender que carecer de paciencia para enfrentar tanto a las personas que buscan nuestro mal como para solventar situaciones que se han salido de control, solo podría empeorar las cosas. Sí, tal vez tú te equivocaste al generar un reporte en el trabajo o tuviste alguna conducta que a muchas personas desagradó. Bueno, va a haber gente que va a estar pidiendo tu cabeza de diferentes formas. ¿Qué es lo que necesitas? Pues tener paciencia. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque de esa forma tú puedes acercarte y dar respuesta que te permita tener solución en medio de aquello que para muchos está perdido. Cuando tú careces de paciencia, las situaciones se van a salir aún más de control. Necesitamos revestirnos de paciencia. Acompáñame a ver qué es lo que dice la Escritura allí en Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés, por favor, capítulo 10. Eclesiastés, capítulo 10, verso 4. Y dice la Escritura así. Vean qué importante es esto. Y este es un secreto, ¿eh? Aquí hay un tesoro. Así que si usted no lo toma de verdad, usted es muy infantil, es decir, muy inmaduro,
y no tienen la capacidad como para dar solución, respuestas a problemas o a situaciones que vengan de repente a su vida. Dice la Escritura, Eclesiastés capítulo 10, verso 4. Si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. ¿Cuántas veces hemos tenido una situación laboral o de relación en la cual de repente hubo algo que nos molestó? ¿Y cuál es nuestra actitud? Renunciamos a nuestra posición. Y la realidad es que siempre va a suceder. El que se va a la villa, dice por allí el dicho, perdió su silla. Y muchas veces vamos a estar perdiendo mucho más con nuestros arranques que si tuviéramos paciencia. Los que se desenvuelven en un ambiente laboral donde hay competencia y competitividad, sabrán que muchas veces llegan a haber exigencias que rebasan la lógica y que rebasan muchas veces la congruencia de lo que debería de exigirse o esperarse de un trabajador promedio o de alto desempeño. A veces lo que las instituciones piden o los jefes exigen, tiene todo que ver con el deseo de tronarnos. ¿Qué dice la Escritura? Si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. ¿Cuántos de ustedes han estado en situaciones donde saben que hay recorte de personal y comienza el jefe a echarte el ojo y quiere tronarte? ¿Para qué? Para que presentes tu renuncia porque ya no soportas el ambiente y pierdas todos aquellos beneficios que a lo largo de los años con tu trabajo lograste obtener. Y entonces ahí está encima de ti y hasta te llama incompetente y tú te enojas y dices, es que ¿cómo pueden llamarme incompetente? Eso sí calienta. ¿Qué dice la Escritura? No abandones tu puesto. Ten paciencia, paciencia, paciencia. Dice la Escritura, la paciencia es el remedio para los grandes males, para los grandes errores. Pero si nosotros no estamos siendo pacientes y simplemente nos dejamos llevar por lo que sentimos, mira, ahí viene tu foto. Ahí estás. Déjeme leerle lo que tengo aquí en la lámina y dice, muchas personas buscarán la forma de sacarte de tus casillas. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? A veces eso debería más bien de alegrarnos. ¿Por qué? Porque pues no saben otra, buscan la manera de molestarte, buscan la manera de fastidiarte. Y si tú eres una persona sabia, créeme, vas a tomarlo de una buena manera y no vas a caer en el juego. Entonces muchas personas buscarán la forma de sacarte de tus casillas e intentarán que a través de tus reacciones muestres lo peor de ti. Sin embargo, la paciencia te guardará de todo aquello que podría afirmar sus dichos en tu contra. Ten paciencia y pon tu causa en las manos de Dios y Él obrará. Dile a la persona que tienes a tu lado o dilo para ti mismo. Me es necesario tener paciencia. Dile a la persona que está a tu lado, te es necesario tener paciencia. La paciencia es poder divino y necesitamos de ese poder. Jesús nos mostró paciencia. Vea lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a Juan capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. Y vamos a leer los versos del 19 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Entonces Jesús respondió, yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote?
Entonces Jesús replicó: si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Jesús no está reaccionando. Jesús está respondiendo. Y le está dando a esa persona una oportunidad para que se arrepienta de lo que acaba de hacer. Cuando tú muestras paciencia, le das oportunidad a la gente para que se dé cuenta de toda la basura que ha querido aventar sobre de ti. Necesitamos ser pacientes y a veces la estrategia para demostrar paciencia no es fácil porque requiere de que nosotros menguemos, de que nosotros renunciemos a nosotros mismos. Pero la paciencia siempre nos acercará a la solución de cualquier situación que enfrentemos. Te muestro otro ejemplo. Pablo mostrando paciencia. En 2 Timoteo, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, leemos a partir del verso 14 y dice así: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Sabes, en la vida vamos a enfrentar a personas que busquen nuestro mal. Se justificarán en nuestra personalidad, se justificarán en nuestras formas, se justificarán hasta en nuestro físico para buscar hacernos mal. Alejandro el herrero se opuso tenazmente al mensaje del evangelio que Pablo predicaba, pero no solamente eso, le hizo daño. Hablaba mal de él, lo difamaba, constantemente lo criticaba, constantemente se burlaba de él. Y dice el apóstol que el Señor le dé su merecido. ¿Por qué no él? Créeme que si Pablo, que también era Saulo, hubiera querido, le da una arrastrada a Alejandro el herrero. ¿Tú crees que Pablo no sabía meter las manos? Definitivamente sí. Era bueno para eso. Era barrio. Pero sabes, él no iba a poner en tela de juicio su testimonio por simplemente reaccionar. ¿Y cuántos de nosotros no estamos dejando de lado nuestro testimonio por reaccionar? Es preferible que muchas veces huyas del conflicto, aunque al final la gente te tome como una mala persona, a exponerte al conflicto, no poderte controlar y explotar. Sí, destruyendo todo a tu paso y acabando con la gente porque tienes los elementos y tienes los argumentos para hacerlos pedazos y dejarlos avergonzados. Pero, ¿qué diría Cristo de eso? Es lo que mucha gente no se cuestiona. Piensan que uno pone la otra mejilla o que uno prefiere alejarse de situaciones conflictivas por cobardía. Pero sabes, para alejarte de esta clase de situaciones requieres de mucho valor. Porque finalmente tú sabes que la gente seguirá hablando y creerán que tienen la razón y que por esa razón tú no los enfrentas. Pero la realidad es que cuando tú ya has madurado en el Señor, tú sabes que dentro de ti hay un Saulo que puede acabar con todos ellos, pero prefieres mantener en alto el testimonio del Pablo que Cristo llamó a servirle. Entonces, es preferible guardar el testimonio antes que simplemente silenciar las voces de los que hablan, porque ellos nunca se cansarán de hablar. ¿Comprendes? Pablo dice: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. ¿Qué dice la Escritura? Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué necesito hacer yo? Pues revestirme de paciencia. Esperar activamente en el Señor. Mientras yo trabajo en mí mismo, me consolido y le permito al Espíritu Santo a través de menguar que Él siga formando a Cristo en mí. Eso considero que es lo más valioso. Porque si yo simplemente me dejo llevar por el momento, por la inercia, pues a más de 2 o 3 ya me estaría parando y diciéndole: oye, ¿por qué estás diciendo esto de mí?
Y mira el Saulo que traigo dentro. Pero, ¿cómo ganaría el evangelio de esa manera? Sí, después ya no estarías en la boca de todos simplemente por aquello de lo cual te acusan, sino también por tu mal carácter. Y entonces tenemos que ser prudentes, sabios, pacientes. Pacientes. ¿Pero qué acaso a ti no te molesta? ¿Qué no te calienta? ¿Qué no te enoja lo que la gente? El Señor Jesucristo dijo que cada quien del tesoro que guarda en su corazón produce aquello que ofrece a los demás. Si en ti hay maldad, eso van a producir tus palabras, tus intenciones, tus actitudes. Pero si tú atesoras el bien, de tu interior brotará el bien. Y una persona que está caminando con Cristo no tiene tiempo para estar mostrándoles a otro la vileza de la cual Cristo les sacó. De verdad, necesitamos carácter, madurez. Y entonces vamos a manifestar la vida de Cristo como Él lo mostró. ¿Tú crees que Él no podría haberle dicho, es más, como enseñan esos libros apócrifos de la infancia de Jesús? Y dicen estos libros apócrifos que cuando Jesús era niño, otro niño lo estaba molestando y que Jesús le dijo, tus días terminen. Y en ese momento aquel niño cayó muerto. Ahora, si lo lleváramos, esa actitud al momento en el cual aquel soldado de la guardia del templo golpea a Jesús, Jesús simplemente con haberlo mirado con una intención de que su corazón se detuviera, hubiera sucedido. Pero él no hubiera entonces reflejado el fruto del Espíritu. Y entonces no reaccionó, puso la otra mejilla. ¿Cómo? Respondiendo. No se dejó llevar por su impulso. Puso la otra mejilla diciéndole, si lo que yo dije estuvo mal, demuéstramelo. Pero si no cometí ninguna falta con lo que dije, ¿por qué me pegas? Hay gente que va a querer derribarte sin tener pruebas, sin tener elementos, sin tener la razón, simplemente por el hecho de que quieren afectarte. ¿Y qué necesitamos para esos casos? Paciencia. Revístete de paciencia. Vas a enfrentar situaciones que no vas a poder controlar, que no vas a poder cambiar. ¿Qué requieres para que éstas no te afecten? Paciencia. En tu impaciencia comienzas a preocuparte, comienzas a enojarte, comienzas a pelearte con todo el mundo, terminas enfermo y no solucionaste nada. Hay personas que han acabado con su vida por haber quebrantado su salud a causa de un coraje. Comenzaron con una parálisis facial y de allí su vida se vino a menos. ¿Y qué solucionaron? Nada. Paciencia, paciencia. Miren nada más. Cheques esto. El gran problema por el cual muchos creyentes afectan su testimonio ante terceros a causa de injusticias, ¿quién está sufriendo la injusticia? El creyente. Entonces, el problema por el cual muchos creyentes están afectando su testimonio ante terceros cuando sufren injusticia se debe principalmente a su falta de carácter cristiano, lo cual les impide, ¿qué cosa? Ser pacientes y reaccionan ante el impulso de sus emociones. ¿No ha sabido usted de cristianos que se agarran a golpes afuera de la iglesia? Hermanas que se encontraron en el mercado y las dos ahí iban con su bolsa de mandado y su velo, pero de repente la una barrió a la otra con la mirada, la otra respondió con una indirecta y de ahí empezaron a sacar el Saulo que llevaban dentro. Y ahí tienes a las dos hermanitas desgreñándose en pleno mercado. Y la gente riéndose y diciendo, ¿y eso que son cristianas?
gente diciéndole, vamos a bajarnos de la cruz, vamos a resolver nuestros problemas a golpes. O sea, ¿y dónde está nuestro carácter cristiano? Porque déjame decirte que si vamos a medirnos en el nivel del Saulo que cada uno lleva adentro, debemos de tener cuidado porque siempre para un león, pues hay un león más agresivo, un león más fuerte y pues no es muy sabio ponerte, ahora sí que como dijera por allí el dicho, ¿no? Con Sansón a las patadas. Entonces hay que tener cuidado y ser prudentes, ser sobrios. Necesitamos cuidar nuestro testimonio y no reaccionar. Aprende a responder. Recuerda, el mundo te exigirá que reacciones, pero el cielo espera que respondas. La reacción obedece a un impulso, la respuesta a una razón. Déjame decirte que jamás debemos olvidar que nosotros los de Cristo somos cartas abiertas y que la gente en nuestro derredor debe conocer a Cristo a través de nuestra vida. Reitero, esto no implica que debamos permitir el abuso, la injusticia y todas aquellas situaciones que nos pueden afectar. Más bien se trata, en los de repentes de la vida, aprender a contestar, a responder y a valorar, escucha, por encima de tu respuesta, el cómo la gente verá a Cristo a través de tu vida una vez que tú hayas decidido responder ante la injusticia que estás enfrentando. Porque hay quienes dicen, yo voy a actuar con justicia, apegado a la palabra, pero ¿cómo quedan después de haber respondido según su interpretación bíblica de lo que Dios esperaba que hicieran? Cuando tú ves a una persona que reacciona y su reacción no es congruente con la fe que con sus labios profesa, a esa persona le hace falta madurar en el Señor. Vamos a meditar sobre unas citas bíblicas rápidamente. Y dice la Escritura, vamos a Proverbios, por favor. Proverbios nos va a bendecir muchísimo en esta enseñanza que nos invita a ser pacientes. Proverbios capítulo 14, verso 29. Y dice la Escritura así, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. ¿Qué estamos mostrando a través de nuestra paciencia? ¿Discernimiento o ser insensatos? Si tú puedes discernir que en una reunión familiar vas a generar polémicas, problemas, pues sería muy insensato ir ahí y esperar a que las palabras te lleguen a los oídos, se te caliente la sangre, se te suba la cabeza y entonces conozcan al Saulo que llevas dentro. Ay, no, pero es que de mí nadie se va a burlar. ¿Qué dice la Escritura? Dice la palabra de Dios que el que es paciente muestra discernimiento, el avisado ve el mal y huye. Entonces, si es en una situación donde yo puedo evitar el conflicto, tendré paciencia para hacerlo. El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Jamás pienses que con argumentos vas a cambiar la manera de pensar de la gente. Si la gente ya tiene un concepto, un prejuicio acerca de ti, tú no lo vas a poder cambiar con argumentos. Ten paciencia y deja que la verdad solita establezca a cada quien en su lugar. Esto es mucho más importante que ponerte a argumentar con la gente y tratar de tener la razón. Porque puede ser que buscando el tener la razón, lastimes a otros. ¿Y para qué? No tiene sentido. Proverbios capítulo 15, verso 18. Dice la Escritura así. El que es iracundo provoca contiendas. El que es paciente las apacigua. El que es iracundo provoca contiendas. El que es paciente las apacigua. Proverbios 16, verso 32. Dele la vuelta a la hoja y dice,
Más vale ser paciente que valiente. ¿Se da cuenta? Es lo que he venido comentándole. Vale más la paciencia que la valentía. No es que yo van a ver ahora sí de qué soy capaz y a todos les voy a sacar sus trapitos al sol. ¿Y qué vas a ganar con eso? Muy valiente para vociferar los errores de los demás, para que dejen de señalar lo que aparentemente te achacan. ¿Y luego qué? No, es mejor ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Sabiduría práctica. Y vea lo que dice Proverbios 19, verso 11. Proverbios 19, 11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Ahora, pasar por alto la ofensa no significa exponerte a ella. El avisado ve el mal y huye. Imagínense ustedes a Pablo diciendo, voy a esperar a que Alejandro el Herrero me siga molestando. Ya lleva varias. Ya me la ha aplicado. En una de esas le sale Saulo y va a ver de cómo nos toca. Yo te puedo decir, las apuestas estarían 100-1 a favor de Saulo. Pero te aseguro que hoy la historia no nos contaría la vida de Pablo como la Escritura lo narra. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de sabiduría, un hombre de buen testimonio, temeroso de Dios. Miren nada más esto. La paciencia es una buena consejera y compañera en el camino. Algunas veces no da resultados a corto plazo, pero si la proteges y le das un lugar en tu vida, sin duda te ayudará. Amemos la paciencia y despojémonos de la urgencia y la impaciencia. Aprendamos a esperar mientras seguimos avanzando para alcanzar aquello que anhelamos. ¿A cuántos de ustedes les gustan los rompecabezas? ¿Cuántos de ustedes han logrado armar un rompecabezas? ¿Cómo se arma un rompecabezas? Simple, ¿verdad? Una pieza a la vez. Y para colocar la pieza donde debe de ir, se requiere de paciencia. Para poder examinarlo todo y poder tomar la mejor decisión. Algunos de nosotros solo sabemos agitar la caja del rompecabezas, pero no estamos dispuestos a armarlo. Queremos aquellas cosas que son rápidas, que son inmediatas. Somos gobernados por la urgencia y la impaciencia. Y no nos damos cuenta que eso nos coloca en una posición de vulnerabilidad. No pienses que por tu agresividad obtienes una posición de respeto, de honor ante los demás. La realidad es que todo aquello que pudiera dignificar tu vida lo pierdes cuando somos impacientes. Por esta razón es que necesitamos ser pacientes. Necesitamos paciencia en nuestra vida. Amén. Bien, concluimos con esto. Y dice la Escritura allí en Romanos capítulo 12, verso 12, lo siguiente. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Qué hermosas palabras. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ninguno de nosotros puede controlar lo que de manera externa nos acontece. No puedes controlar a la gente. No puedes cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, si en ellos no está la voluntad para hacerlo. Pero que sí puedes controlar la forma en la cual tú estás reaccionando.
la forma en la cual tú estás pensando, sintiendo. Necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, controlar nuestros impulsos, nuestras reacciones y aguardar a que el Espíritu Santo nos permita dar una respuesta que nos aproxime a la solución. Amén. Aprendamos a ser pacientes. Desarrollar la paciencia requiere de un fiel compromiso con nosotros mismos, porque se trata de autoconstruirnos, y una firme convicción de menguar para que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida. ¿Está dispuesto a que suceda en su vida? ¿Está dispuesto a partir de este día comenzar a ser paciente, a abrazar la paciencia y pedirle al Espíritu Santo que Él le guíe, que Él le dirija? Si es así, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor. Te damos gracias por la palabra que has hablado a nuestro corazón. Creemos con convicción de que esta palabra tiene poder para producir en nosotros el fruto que tú deseas. Espíritu Santo, haznos gente paciente, que ame la paciencia. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que nos haga irritables, todo aquello que nos impide reflejar tu naturaleza y carácter. Esa hambre por la inmediatez. Ayúdanos, Señor, para que siempre podamos reflejar tu naturaleza y carácter a través de nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy está haciendo esta misma oración y que hoy expone su corazón delante de ti. Cumple tu propósito en nosotros. Te lo ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.